Xavi Hernández ha anunciado que va a dejar el FC Barcelona y hoy te digo por qué Hansi Flick es el sustituto perfecto para el entrenador catalán. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. ¿Qué haces en mi casa? Bueno, como eres el lado de pronto y yo quiero grabar un vídeo de Hansi Flick al Barça, pues me parecía oportuno venir a grabarlo contigo. Pues nada, pues bien. Grabamos en mi casa. Grabamos en tu casa, grabamos en tu casa. Javier Nacher, bienvenido a mi canal. Bienvenido a mi casa, Andrés. Muchas gracias. Bienvenido a mi casa. Estamos aquí para hablar de Hansi Flick. Hansi Flick, De Hansi Flick, al que tú conoces mucho. Conozco, vamos, de toda la vida. Lo que conozco es el Barça, eso ¿Sabes, sí. ¿Sabes cuál es el nombre completo de Hansi Flick? ¿Sabes que su nombre de pila no es Hans? ¿No es Hans? No. Yo conozco a un chico que se llama Hans, eso sí, pero es holandés. Bueno, Hans es un nombre muy holandés. Es un nombre holandés. El Vale. nombre completo de Hansi Flick además es compuesto. Ah. Es Hans-Dieter Flick. Hans-Dieter Flick. Es Hombre, más, mola, lo mola. normal es que si la gente busca en sus casas, en su aplicación de confianza, Vale. que no nos patrocina y por tanto no vamos a decir, No. Hansi Flick, Vale. puede que no le salga hasta que no O sea, si tú pones Hansi, Vale. en la mía, por ejemplo, no sale Hansi Flick, hasta que no pones Flick. Yo hoy lo he buscado en Google y me ponía, la primera búsqueda de Google, me ponía Hans Flick, sin la I. Claro, porque Mira, es Hans-Dieter Flick, Vale. pero la gente pues ya hace... O sea, se le busca más en Alemania y entonces se le busca como Hans, ¿no? Bueno, la verdad es que Google, es- Google pensará eso. O sea, ¿no? la gente le llama mucho Hansi. Es como Adi Huta, ¿sabes? Vale. Que se hizo muy viral todo el tema de que se llamaba Adolf y parecía que sus padres le habían puesto... Vale. Bueno, a ver, estamos venga. aquí para hablar de por qué creo que Hansi Flick es el entrenador perfecto para sustituir a Xavi en el Barça. Que quede claro que esto lo crea Andrés. Claro, esto es lo creo yo. Yo creo que hay uno mejor, por lo menos, pero esto lo hablaremos. Tú vienes luego. a contrastar. No, bueno, yo te vengo a decir cómo es la situación del Barça y cómo de ideal es Hansi Flick Vale, para- entonces yo tengo para el 7 Bayern. puntos Vale. por los que creo que Hansi Flick es buen entrenador para el Barça y tú vas a ir un poco reaccionándome a lo que yo te vaya diciendo. Perfecto. El primer punto es que Hansi Flick sabe ya lo que es coger a un equipo en crisis Esto es así. y levantarlo y hacerlo funcionar con lo que se encuentra. Porque Esto es importante. hay que recordar que Hansi Flick llega al Bayern en noviembre de 2019, el Bayern iba cuarto, venía de ganar la Bundesliga el año anterior por la mínima, Vale. dando malas sensaciones con el peor Bayern de la última década. Era un Bayern que había acabado a 2 puntos de distancia del Dortmund, que apenas había conseguido 78 puntos como campeón, que era la peor puntuación de un Bayern campeón desde 2010. Bueno, ¿Vale? No sé si te suena esta situación. ¿Te puede ser similar? Hombre. Un Bayern un poco rácano, es verdad que si llega que viene ahora. de ganar la Liga. Si llega ahora Hansi Flick al Barça, no se va a encontrar, todo apunta a que no se va a encontrar a un Barça campeón de Liga por la mínima, sino de hecho a un Madrid o a un Girona con mucho puntaje, campeón de Liga y muy diferente a... Claro, a pero que la al temporada Barça. pasada el Barça sí ha sido campeón con un poco más de... O sea, el año pasado el Barça gana la Liga de una forma poco brillante, sobre todo para lo que nos tiene Eso es, acostumbrado un eso equipo es. como el Barça o el Madrid en Ahí cuanto al estaba juego, tirando la comparación. pero en puntaje, Sí, ojo, en porque puntaje estuvo bien. a punto de batir el récord de Mourinho de menos goles No, en a contra. nivel puntaje no lo critico porque el Barça el año pasado hace una muy buena Sí, pero que es temporada, una liga en pero la que... no es el Barça de Guardiola. No, y es una liga en la Ni que el de Luis el Enrique. Madrid venía de arrasar la temporada anterior con Liga y Champions, muy sobrado además, y se cayó mucho el Madrid. Entonces, que no quita mérito al Barça, pero Claro. que esto es como todo, o sea, como cuando se habla mucho del Bayern de, no, es que claro, no tienen competidor. Bueno, ya, pero quiero decir, es que este es el punto. Si no Claro. tienes un competidor, evidentemente tiene un poco menos de mérito. Entonces, Claro. el año pasado es verdad que al Barça muy pronto se le cayó el Madrid. Eso es. Hay que decir que Hansi Flick llega al Bayern, pierde 2 de sus primeros 4 partidos de Bundesliga, pero es que después no vuelve a perder un partido oficial en lo que quedaba de temporada y bate varios récords, ¿vale? Los voy a leer de carrera porque yo no me los sé de memoria. La mayor cantidad de puntos y victorias y menor cantidad de derrotas en una segunda vuelta. 49 puntos, 16 de 17 victorias, 0 derrotas. El partido que no ganó fue un empate. La mayor cantidad de goles en una segunda vuelta. 57 goles en 17 partidos, ¿vale? Hostia, son muchísimos. La segunda menor cantidad de goles encajados en una segunda vuelta, con 10. Y acabaron con la segunda mayor cantidad de goles en una temporada con 100. El récord es de 101 del Bayern en la 71-72. Con lo cual Hansi Flick llegó a un equipo que no funcionaba, que carburaba un poco al tran-tran, que tenía varias de sus estrellas, como por ejemplo Thomas Müller, que estaba pensando en irse del club y que de repente con 3 o 4 ajustes en los primeros partidos los convirtió en una máquina de ganar y golear como nunca se ha visto en la historia de la Bundesliga. Claro, aquí hay un punto a favor de Flick, yo creo, que es
que ha demostrado esa capacidad, al menos en el Bayern, de conseguir que todo esté armonizado en un vestuario un poco en crisis de un equipo grande. Mi gran duda con esto es el Barça, o sea, ese Bayern tenía unos mimbres muy fuertes, pese a que venía de hacer una temporada rácana. Los miembros del Barça son buenos, lo que pasa es que para competir por todo necesita trabajo y para mí le falta calidad en algunas líneas. Pero, o sea, sobre todo para competir por las 3 competiciones. No te digo yo que si llega Hansi Flick hace un gran trabajo y puede ganar la Liga en el Barça, pero me da esa sensación de que sí, lo puede hacer como lo hizo Xavi, pero luego desastre en Europa. También te digo, algo que tiene a su favor Hansi Flick es que en lugar de llegar en noviembre, llegaría en verano. Esto es verdad. Es cierto que bueno, pero la temporada de Xavi es de 0, ¿eh? Es el verano de las palancas, la que gana la Liga. Sí. No, pero no digo en comparativa con Xavi, sino digo Hansi Flick en comparativa con el Bayern. Vale. Él llega al Bayern en noviembre y se encuentra lo que tiene y ya tiene que hacerlo funcionar con eso de mínimos. En cambio, al Barça tendría el verano, con el mercado de fichajes, veremos si el Barça puede o no fichar y qué puede o no fichar. Correcto. Pues, parece que no puede hacer grandes Anticipo inversiones. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta, sobre todo porque ya están teniendo problemas con el tema de poder encontrar un entrenador. Pero, bueno, tendría un poco más de margen de maniobra. El segundo punto es que, a nivel de convencer a la directiva, muy fácil, era el candidato favorito de Laporta antes de Xavi. Esto es crucial. O sea, para mí sí que es verdad que Flick, sin lo que serían los candidatos ideales para el Barça, sí que me parece los más potenciales. O sea, me parece un top 3 potencial. O sea, este vídeo no es ninguna locura. No. Flick era el gran candidato de Laporta. Locura fue hacer un vídeo de cómo reconstruir al Borussia Dortmund y meter a José Mourinho. Esto era más loco. O sea, el tema es, para la gente que no siguiera el caso, Joan Laporta se presenta a las elecciones, digamos, a última hora, cuando Víctor Font las tenía más ganadas. ¿Cuál era la diferencia? Que Víctor Font era un tío muy poco carismático, un tío pues muy estudioso, muy centrado en el trabajo y demás, entonces no tenía carisma, no tenía callo en los medios de comunicación, como si había hecho Laporta durante mucho tiempo en la primera etapa como presidente del Barça. Víctor Font vino con gente de CEOs, de directores deportivos y tal, súper preparados, salidos de las mejores universidades, tal, pero lo que te digo, no tenía carisma. ¿Qué hizo Laporta? Jugar la baza totalmente contraria, acordarse de la pancarta que puso delante del Bernabéu, el sketch que hizo de voy a volver a fichar a Messi dándole un abrazo, tal y pascual. Renovar a Messi era, ¿no? Renovar a Messi, claro, bueno. Primero fue renovar a Messi y luego fue reficharlo, efectivamente. Entonces, esta era un poco la baza que jugó Laporta, la gente se volcó y remontó unas elecciones que tenía perdidas. A partir de aquí, su candidato era Hansi Flick, pero Hansi Flick se le cae. Y no era tampoco el candidato que más encandilaba a la gente del Barça. Entonces, una vez ya metido en materia de ilusión, Laporta se tiró directo a la piscina sin hacer locuras como decir que iba a fichar a Guardiola, que esto era impensable. Entonces, ahí es cuando se produce la famosa... o sea, mantiene a Koeman, porque Koeman ya lo arrastraba de la temporada anterior. De hecho, Koeman ganó una Copa del Rey, que esto hay mucha gente que no se acuerda, pero ganó una Copa del Rey con el Barça, y luego es ya cuando el equipo dice esto es lo que hay, tal, y se cae el equipo. Entonces, es el famoso viaje a Qatar, donde en este, digamos... bueno, es que si no me equivoco, a él le ofrecen... en mayo de 2021 a Flick le ofrecen el puesto de entrenador una vez se sabe que Flick va a dejar el Bayern porque al estar más libre pues es más asequible para el Barça, pero él rechaza al Barça, entre otras cosas, porque le ofrecían el puesto de seleccionador alemán y Alemania es de las pocas selecciones que puede todavía atraer a entrenadores top en lugar de que vayan a otras selecciones o a otros clubes, es decir, el caso de Hansi Flick ahora lo han encadenado con Julian Nagelsmann y el siguiente podría ser Jürgen Klopp. Si no es Jürgen Klopp, será Thomas Tuchel. Entonces, y también la situación del Barça. Ahí es cuando lo rechazan. Entonces, le rechazan a Laporta en mayo o en junio. Sí. Y ahí entonces es cuando dices tú que Laporta decide mantener a Koeman y ya en noviembre la cosa es insostenible. Claro, o sea, era normal que no eligiera Flick al Barça porque en esa época empezaba todo el problema de los fichajes y del tema económico en el Barça, que es cuando llega Laporta, cuando se empieza como a levantar la alfombra y ver todo lo que hay. Y recordamos que en mayo es cuando empiezan las grandes dudas sobre si podrá seguir Messi en el Barça. Claro. Entonces, claro, yo entiendo a Hansi Flick que diga, chico, yo irme al Barça y que en el primer mes ya me quiten a Messi, me parece un papelón, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya la escenografía de Laporta viajando a Qatar para fichar a Xavi y tal. Una vez metido ya Laporta en materia, ya tenía que ir con todo. O sea, tú ten en cuenta que si Flick llega al Barça, o sea, este va a ser un hijo del ADN del Barça, o sea,
lo va a vender así, Joan Laporta. Y no lo es. O sea, lo primero. Claro, y ahora, este es el punto. luego lo hablaremos, Claro. pero no es ADN Barça. Tiene muchas cosas positivas Hansi Flick, no es ADN Barça y tampoco es la persona más alegre del mundo, ¿vale? Vale. Si podéis pensar en Angela Merkel, pues Hansi Flick parece un primo lejano. Pero la alegría la pondrá Laporta, no pasa La nada. alegría la pondrá Laporta, pasa esto, nada, no pasa no nada. hay ningún tipo de duda. Este es el segundo punto, Vale. el candidato favorito de Laporta. Este es un gran punto, Este es un gran punto. Es un gran punto. No quizá porque es el sustituto perfecto, pero sí de por qué se va a hacer y por qué estamos haciendo Sí, este sí, vídeo. 100%. El tercer punto es que ha entrenado a miembros importantes de la plantilla. Esto es importante. El portero, que es cierto que está lesionado, pero Marc-André Ter No, vuelve Stegen, ya, vuelve ya. Vuelve Sí, ya. Ilkay Gundogan, que De los al que salvables esta temporada. al que necesitan, y además necesitan recuperar para volver a darle ese nivel que tenía en el Manchester City de Guardiola. Y Robert Lewandowski, que con Hansi Flick alcanzó el mejor momento de su carrera, Robert Lewandowski, entrados ya los 30 y varios, Sí. y al que debería también intentar recuperar. A mí de los tres nombres me parece que hay 2 de 3. Es decir, Ter Stegen 100%, no deja de ser un portero. Ilkay Gundogan me parece que su rendimiento es en parte por lo que tiene el Barça. Es decir, si el Barça tuviera un gran pivote como Claro, tenía a en el Rodri. City como a Rodri, Claro. eso permitiría que Ilkay Gundogan no tuviera que bajar tanto, no tuviera que Si el recorrer tantos metros. Si el Barça tuviera a Joshua Kimmich, Claro, este es el punto. Y encima sería otro entrenado por Hansi Hansi Flick. Flick. Lo de Gundogan con un pivote, yo creo que le quitaríamos más culpa a Xavi, pero si llega Flick y un pivote, Gundogan brillaría mucho más. Y luego Lewandowski me parece que es más de futbolista que de entrenador. O sea, aquí yo creo que ya ha llegado una pero edad. ¿no crees que Hansi Flick podría meterse en la cabeza de Lewandowski y volver a... Pero me pasa un poco como conectarle? Gundogan, pero más extremo. Es decir, si Ya. él consigue que Robert Lewandowski tenga un área de acción que se limite a 15 metros y sea cerquita del área o dentro del área, sí. Pero para eso necesita un trabajo colectivo y sobre todo unos futbolistas Sí. que ahora mismo no están en el Barça. Bueno, futbolistas que quizás sí están, pero por condiciones físicas a nivel de lesiones no Puede ser consiguen también. estarse. Hablaremos de esto Puede ser más también. adelante. El tercer punto es este. El cuarto punto, claro, entrenador alemán en el entorno que dijo Cruyff en su día Sí. del FC Barcelona, debería poder defenderse, ¿no? Lo comentabas Hombre, tú, sí, hombre, la mítica frase de es lo que hay de Esto Koeman, es lo que hay. el tiki-taki y todo esto que... Gigantes. Que de ahí nace Gigantes de Gerard Efectivamente. Romero. Bueno, está aprendiendo español. Bien, Está aprendiendo español. bien, Hansi. Un Muy aplauso bien. para Hansi. Un Muy aplauso bien, para Hansi. Hansi. Muy bien, Aquí Hansi. siempre Muy bien. aplaudimos a la gente que se cultiva y aprende otros idiomas. Muy bien. Según contó el diario Bild, que en algunas cosas no es muy fiable, pero en cuanto a la información relativa al Bayern y sobre todo en cuanto a la información relativa a entrenadores y jugadores libres que necesitan moverse, Vale. Christian Falk tiene mucha mano. Su arroba en Twitter es CF Bayern. Ah, sí, Con lo quién es, cual, sí, quién es. ahí Sí, tiene quién algo de mano. Está aprendiendo español y le apetecería, estaría tentado de la idea de entrenar al Barça. Además, Vale. según dice en el Bild, conoció de boca de Deco que estaba en la terna para sustituir a Xavi y le gustaría la opción. Con lo cual, Hansi Flick preparándose para el posible papel de entrenador del Barça, ya está aprendiendo el castellano. Para aprender el catalán, que también le llegará en su momento, darle primero el tema de aprender el castellano. ¿vale? Sí, importante. Cuando importante. consiga dominar el castellano, como Guardiola aprendió a dominar el alemán, Sí. que es una locura. Hay un vídeo muy gracioso por ahí en YouTube de Guardiola hablando en alemán, mezclándosele con el inglés, que es gracioso. Pero Guardiola aprendió alemán en 3 meses y es increíble. O sea, Guardiola hablando en alemán es una locura, lo hace muy bien. Pues cuando Hansi Flick consiga dominar así el español, ya le tocará el catalán, pero vamos poco a poco. No, pero es importante porque gran parte de la mayoría, o sea, gran parte de la plantilla del Barça será hispanohablante si la coge Hansi Flick. Y sobre todo para un tema que trataremos más adelante, pero si mucha de esa plantilla va a estar compuesta por gente joven, es importante que puedas comunicarles bien para que se desarrollen. Entonces, no te digo ya no que... sé si él... O no sé si al menos él, alguien de su cuerpo pero alguien de técnico. su Sí. cuerpo técnico. Pero realmente en esto yo creo que es importante la figura del entrenador. Es decir, por mucho que haya un segundo que haga, o un tercero Sí, no, que haga un gran 100%. trabajo, si tu jefe realmente no es capaz de conectar contigo, lo vas a Es tener difícil, complicado. es difícil. Tú tienes que ser capaz de conectar con tus futbolistas para que ellos estén dispuestos a matar y morir por tu idea. Totalmente. Y cuando estén dispuestos a matar o morir por tu idea, van a esforzarse al máximo para hacerlo y por tanto van a mejorar lo máximo posible, que es el éxito de Hansi Flick en el Bayern y la gran sorpresa de que no funcionara en Alemania cuando todo el mundo hablaba el mismo idioma que Hansi Claro, Flick. claro. Pero bueno, este es otro punto. El quinto es que le devolvería al Barça, por así decirlo, su carácter ofensivo. Lo comentábamos antes, que el Barça la temporada pasada gana la Liga con una buena puntuación, la verdad, es muy buena puntuación. Además,
con mucha tranquilidad. La liga estaba prácticamente decidida ya en marzo. Pero al final el Barça de Luis Enrique, el Barça de Guardiola, era un equipo muy alegre de ver, muy divertido de ver, que marcaba muchos goles. Ahí se fue. Que sí, que tenía Messi, pero también estaba Luis Suárez, iba a 50 goles y Neymar se iba a 20 y pico y Iniesta marcaba goles, etcétera. Y Hansi Flick viene de entrenar a un equipo muy goleador. O sea, Hansi Flick viene de hacer que Robert Lewandowski marque en una temporada en la Bundesliga 41 goles. Es una locura en 34 jornadas, ¿eh? No son 38 en 34 jornadas. Yo creo que este es uno de los grandes debes que tiene la plantilla del Barça, que es creo que este carácter, digamos, goleador lo fió mucho a la figura de Lewandowski, pero fiar el 90% de esa capacidad goleadora a un futbolista con 34 años cuando lo ficha el Barça es muy arriesgado. Sí. Por ejemplo, Rafinha es un futbolista que sí te puede dar, al menos en lo que ha hecho en su carrera, creo que su máximo de goles son 11 en una temporada. Es decir, es insuficiente para un equipo como el Barça. Te permite ser tu segundo goleador. Claro, tu segundo, tercero. Ferran es un tío también de unos 10, 12 goles entre todas las competiciones. Y un equipo como el Barça necesita un goleador de entre 25 y 30 goles en Liga y dos extremos que hagan entre 12 y 15 en Liga. Y esto no lo tenemos. Entonces, sí que hay varios factores. Uno es el juego, hablabas del Barça de Guardiola, el Barça de Luis Enrique, dos equipos muy diferentes, pero que en definitiva, aparte de, evidentemente, lo que tenían arriba, esa capacidad goleadora, porque más allá de que, evidentemente, la MSN era una locura, ya solo antes de que empezaran a jugar ya decíamos que delantera. Claro, pero por ejemplo, la MVP, Messi, Villa, Pedro. Sí, total. Claro, son futbolistas potenciados al máximo, que quizá no tenían, Messi sí, pero que quizá no tenían ese... No, incluso el primer Barça de Guardiola no esperábamos un nivel tan superlativo de Samuel Eto'o y sobre todo del Enrique llega al Barça. Eso es. Pero sí, yo creo que este es un punto que necesita el Barça y sobre todo, ya no sé si solo ofensivo, sino realmente un equipo con colmillo. O sea, porque lo que peca muchísimo el Barça es de ser un equipo plano absolutamente. Y no matar, quizá, cuando pueden matar. Y dejarse... Tampoco tiene tantas para matar, ¿eh? Lo que tiene es una mandíbula de cristal, que lo escuchaba el otro día como concepto y me gusta mucho. Es decir, a la que le dan un golpe al Barça, va al suelo. O sea, va al suelo, literalmente. También te digo, como celtista, que tiene la capacidad de levantarse muy rápidamente. En este sentido, van al suelo, pero no es un KO. No, bueno, suena un par de veces la campana, pero no acaba de sonar de manera definitiva. Tienen más de un KO. Lo que pasa es que no es un KO de irse a segunda división, claro, pero es un KO que para el Barça es duro. Es duro. Bueno, ¿por qué decimos que a Hansi Flick le podría devolver al Barça su carácter ofensivo? Bueno, vamos a intentar ver lo que hicimos antes, el ejercicio de ver cómo estaba el Bayern antes de Flick cuando llega esa temporada y cómo está cuando se va o cuando empieza a entrenarlo, y ver si podría hacer algo parecido con el Barça, porque también tengo cifras del Barça. Cuando llega al Bayern Hansi Flick, llega en la jornada 11, ¿vale? En las 10 jornadas previas se marcan 25 goles, a ritmo de 2,5 goles por partido. Y tú dirás, ostras, es una muy buena cifra de goles, 2,5 por partido. Bueno, es la Bundesliga, ¿vale? Esto, todos los equipos tienen una media de 2 y pico goles por partido. Está muy bien, sí. El tema es que en los 24 siguientes el Bayern marca 75 goles en 24 partidos. Es una locura. Es un ritmo de 3,13 goles por partido. Es decir, en apenas el doble de partidos consigue subir el ritmo de goles prácticamente un gol más por partido, a más de 3 goles por partido. En la temporada anterior a él, esta que decíamos que ganan de manera rácana, quizá siendo poco brillantes, con Kovac, marcan 88 goles. En la temporada siguiente, el segundo año de Flick, en esa primera temporada decíamos que batían el récord de 100, en la temporada siguiente, que es el primer año de Flick, el primer y único año de Flick completo, marcan 99 goles. No. Supera en 11, pasan de tener una media de 2,6 goles por partido a 2,9, casi 3. En Alemania, que es igual que es quizá el gran debe, la gran mancha. Que no la Mannschaft. Que no la Mannschaft, sino la mancha. Ahí está muy bien esa. Que ya no se dice Die Mannschaft, por cierto. ¿No? La gente ya no. Porque, claro, una queja de la selección femenina era por qué ellos son la Mannschaft y nosotros no. ¿Sabes? Claro. Porque Mannschaft es equipo. Y entonces ya no se llama Mannschaft a nadie. Bueno, en España sí que es... Está la roja. Creo que es la roja para las dos, claro. Pero, y la rojita es la sub-21. Claro, pero el equipo, ¿sabes? Es como... Die Mannschaft está como muy asociada al equipo masculino. Pero bueno, esto es un tema de debate, quizá para la Eurocopa. Sí. En Alemania, si no contamos la racha final de 2023... Podríamos hacer el vídeo luego inverso, que sea ¿por qué Xavi es el seleccionador perfecto para Alemania?
O porque Xavi no es el seleccionador perfecto. Bueno, pero puede haber ahí un vídeo inverso, ¿no? Un vídeo inverso. Bueno, si a la gente le gusta, lo hacemos. Vale. En Alemania, si quitamos de las estadísticas la racha final de 2023 en el que hay una especie de duda sobre una posible cama, Hansi Flick, ya sabéis el mítico vídeo de Antonio Rüdiger corriendo en ese último partido y después ganándole a Francia el siguiente, con lo cual, pues, quien hace 2 más 2 suma 4 fácilmente. Si nos quedamos solo con lo que hacen hasta 2022, hasta el último partido de la fase de grupos del Mundial, nos quedan 19 partidos. En esos 19 partidos marcan 52 goles, un ritmo de 2,7 goles por partido. En los 19 partidos anteriores a su nombramiento, los últimos 19 partidos de Joachim Löw, el Alemania marca 43 goles, incluido ese 6-0 fatídico de España, En la cartuja, que tanto sí. le gusta a Mr. Chip recordar cada vez que Durísimo. juega Alemania. Un saludo a Mr. Chip. El ritmo de goles fue de 2,2 goles por partido. Bien. Con lo cual baja. Y quiero aquí aprovechar ¿Vale? para meter la popular opinion Vale. de que la época y etapa de Hansi Flick en Alemania no fue tan mala. La gente lo recuerda muy mal porque no hacen buen papel en Nations League y No. sobre todo porque caen en fase de grupos del Mundial. Pero en la fase de grupos del Mundial hay un punto de mala suerte evidente. En el partido contra Japón, que acaban perdiendo, hay un palo Sí. y Japón acaba ganando. O sea, Alemania en la primera parte tiene varias ocasiones para No, matar el partido. El partido Contra de- España. El partido de España contra Japón es peor que el de Alemania. El partido de España contra Japón es peor que el de Alemania. Sí, sí. Y el partido de Alemania contra España, te diría que podía haber ganado ese partido perfectamente. Perfectamente. A pesar de empatar Sí, en el sí, sí, minuto sí. 80 y algo, ¿eh? No, no, Pero totalmente. Füllkrug, además del gol, tiene un par de ocasiones claras. Y creo que al final Alemania acaba generando como un gol, un expected goal más que Alemania. Y después, bueno, el partido de Costa Rica, que se gana fácil. Con lo cual, yo no digo que fuera a ganar el Mundial. No. Pero es cierto que al final los pequeños detalles es donde se deciden los partidos de fútbol. Sí. Y por eso, pues unos son campeones y Marruecos está en las semifinales del Mundial. Y otros se van. Pero ahora, España ca- se ahora va ca- en ahora ha octavos. ahora ha caído en cuartos de Copa África, creo. Claro, Marruecos. pero bueno, Sí. ahí es donde se deciden los partidos. Pero creo que ese es muy injusto con Hansi Flick, sobre todo porque le ha tocado posiblemente la generación más convulsa del fútbol alemán del siglo XXI, más allá de la de inicio de año y tal, o sea, de siglo con Kurangi y toda esta gente, que al final llegan a unas semis de Eurocopa en 2008 y a unas semis de Mundial en 2006, solo tienen el borrón de la Eurocopa de 2004. Creo que ese es muy injusto con Hansi Flick. Entonces, yo no defiendo a expuertas su etapa porque es mala, pero también hereda todo lo de Joachim Löw, y cambiar unas dinámicas muy negativas heredadas de 4 años antes es muy difícil en Sí. un año, con 3-4 parones de selecciones. Yo, sin haber visto tanto a Alemania, o sea, más allá del 6-0 de España y los partidos del Mundial de Qatar, yo creo que lo que le faltó a ese equipo en Qatar era ser un equipo. O sea, o Sí. sentirse un equipo. Sí, 100%. Porque luego, por ejemplo, el partido de Costa Rica empieza siendo un desastre, pero luego lo remontan. Lo que tú dices, en el partido de España empiezan muy mal, pero luego acaban que podían haber ganado el Asediando partido. la botería Podían en haber ganado el España. partido. Y el de Japón le pasa lo mismo que a España, pero infinitamente menos grave. O sea, España literalmente es que no pudo con Japón en 45 minutos, pero ni acercarse a su No, no. portería. Entonces, yo creo que hay un puntito de tener un poquito más de carácter, de veteranía, de ser un equipo Ser compacto. Ser alemanes. Sí, Ser alemanes. a poco que O sea, hubieran sumado- por algo el apodo de Alemania era la Mannschaft, por algo era el equipo. A poco que hubieran sumado 1 o 2 puntos, se hubieran metido en octavo, la sensación hubiera sido diferente. Y ahí, y en octavos, Sí. Alemania. Sí, ya mete miedo al que sea. Sí, es así. Yo Es así, yo es estoy de como el acuerdo. Madrid. Alemania es como el Madrid. Sí, yo Tiene ahí un aura en eliminatorias, en mundial no, ¿eh? O sea, en grupos se cae. Le pasó Sí, en sí, 2018 y le pasó en Pero 2018. estoy de acuerdo contigo. Pero tiene ahí algo que ya asusta. Ya Sí, asusta. sí. Y por eso yo creo que, ya aprovecho para meter aquí mi pedrada, Ojo. que en esta Eurocopa creo que lo va a hacer bien Alemania. Puede hacer el ridículo histórico y caer en fase de grupos como anfitriona. Que podría ser. O sea, podría ser. Seleccionador es Nagelsmann, ¿no? Es Nagelsmann. Pero. Yo creo que no. ¿Sabes lo que mínimo pasó? semis. Yo creo ¿Sabes que lo que más. pasó con España? Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabes creo lo que que pasó sí, con sí. España antes de la Euro 2008? Con lo mucho que se criticó a Aragonés. Bueno, claro, la de Raúl, La sí, de sí. Raúl, tal. Evidentemente Pero no hay un Raúl en Alemania. No, pero no va a generar. Bueno, ojo que no se fume a Neuer, ¿eh? O a Hostia. Nabri. Pero no es lo mismo fumarse un portero que al Bueno, delantero. es el capitán, ¿eh? Bueno, ya, pero... O sea, es la figura. Pero tienes a Ter Stegen. Sí, pero bueno. Quiero decir, que no me sorprendería que. Y en España tenías a Torres. No, ya que venía Villa. ese que fue balón de Ya oro. Villa, ya Villa. Vamos a balón de bronce. Pero bueno, que no me sorprendería que
tuvieran ahí un arreón. Pero Vale. este es tema para otro vídeo. El sexto punto, que ya seguimos aquí con Hansi Flick para el Barça. Para mí, has dejado los 2 puntos más clave para el final. O sea, me la parece? gente que sigue en el vídeo, Bueno. o sea, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora es lo bueno. El sexto punto, la apuesta por los jóvenes. Si el Barça tiene algo, es materia prima joven, con mucho potencial, que promete mucho. Tiene 2 Golden Boys, para empezar. A uno de los grandes centrales de futuro, que es Ronald Araujo. Tiene también a Alejandro Valde, a ver si lo recuperará para la causa. Ahí está, ahí está Alfonso Davies. Este es importante. Ahí está Alfonso Davies. Que no, creo que no lo ficha Flick, pero si con alguien llega a su pico, es con Flick. Entonces, en el Bayern, a nivel canteranos únicamente, hace debutar en apenas año y medio a Jamal Musiala. Ya ha sido nominado al Balón de Oro, es 24 o 23, pero bueno, ya ha estado en la terna de finalistas. Tanguy Nanzu, que es cierto que ahora en el Sevilla pues no le está yendo muy bien al hombre. La mejor, o sea, el highlight de Nianzú es que el Bayern se lo cuela al Sevilla por 20 millones. Ese es el tema, pero Este es parecía un central pero de 20 millones al fútbol español, que 20 millones al fútbol español son 60 millones a la Premier. Para mí Nianzú lo que le ha pasado, o sea, breve apunte, es que le han cambiado un contexto ultra favorable a un contexto absolutamente pirómano, que es el del Sevilla. Puede ser. Esto es lo que le ha pasado al chaval. Después también saca a Joshua Zirkzee, que mucha gente quizá no lo conoce, pero está reventándolo en el Bolonia, no sé si lleva 11 o 12 goles en Liga, y ya se está hablando de que se podría ir a la Premier este verano por 60 millones, se comentaba ya la opción del Arsenal si no se iban a por Ivan Toney. Saca a Chris Richards, que ya ha sido lateral, central, carrilero, pivote en el Crystal Palace, que ahora no le está yendo muy bien, pero que cuando empezó a sentarse ahí como pivote y no le empezaban a pasar todos los futbolistas que venían en su contra como aviones, lo hizo bastante bien. Y Josip Stanisic, que ahora que está en el Bayer Leverkusen, se enfrentará contra él, no sé si jugará, pero se enfrentará contra él, que es una apuesta de Xabi Alonso para fortalecer su defensa como cedido. A mí me sorprendió que el Bayern decidiera cedérselo, porque es un rival directo, pero ahí está. Y es fichaje, o sea, es canterano levantado de Hansi Flick, a él le da el debut. Hay otros borrones quizá, como el tema de pues Marroca, al que no le da mucha importancia y demás. Marroca, que creo que ha hablado mejor de Nagelsmann que de Flick, pero bueno, también es cierto que al final, bueno, pues un entrenador tiene sus opciones, y además hay que decir que a Hansi Flick le traen a Marroca. Él no quiere a Marroca, es una de las herencias de Hasan Salihamidzic, el anterior director deportivo. Y también hay que decir, que te lo comentaba a ti antes de grabar, es que el Bayern es un poco la fábrica del Real Madrid. Es decir, el Bayern tiene a muchísimos futbolistas desperdigados por el fútbol alemán y por el fútbol europeo. Zirkzee ahora mismo está en el Bolonia, pero al igual que Zirkzee está en el Bolonia, Niklas Dors está en el Augsburg, Ángelo Stiller está en el Stuttgart y demás. Mats Hummels está en el Borussia Dortmund, con lo cual es normal que no haya tantos canteranos que consigan asentarse en el primer equipo, pero tenemos una buena muestra de 5 o 4 futbolistas a los que les fue dando opción y que ahora al menos han asentado en primera división, que esto es complicado. Sí. A ver, yo creo que este es el gran punto, ¿no? El siguiente me parece muy interesante, pero este es el gran punto. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado, el mercado de fichajes del Barça va a ser muy limitado, muy limitado. Si este verano ya solo se puede gastar 3 millones en Oriol Romeu, este año a ver si se puede gastar algo. Van a tener que vender algún baluarte, ya sea Frenkie de Jong, Ronald Araujo. Yo ya te tengo preparada la jugada. Tengo preparada la jugada, porque está el Bayern de por medio. Algo tienen que vender. Y una cosa que sí que ha hecho bien Xavi, porque para mí Xavi hay cosas que se le meten palos injustamente, es dar muchas oportunidades a canteranos prometedores. Vale, Valde, por ejemplo, debutó con Ronald Koeman, pero el que lo ha hecho futbolista ha sido con Xavi, esto es una realidad. Y ahora hay varios futbolistas que están teniendo minutos en el primer equipo, como son Cubarsí, como son Marc Guiu, como son Héctor Ford, que tienen buena pinta. Entonces, el Barça se va a tener que nutrir mucho de este tipo de talentos, que ya empezó en la etapa de Koeman con Jugla, con Gavi, un montón de futbolistas que fueron saliendo de la cantera porque no les quedaba otra, con Nico González, me acuerdo también. Y entonces, este va a ser un recurso obligatorio. Aunque sea para completar el banquillo, va a tener que ser obligatorio. Entonces, en este sentido, está Fermín también, por cierto. Necesitas un entrenador que 100% desarrolle talento joven y que lo haga importante. Ya te digo, no igual para un 11, pero 100% para 4 o 5 complementos. Y que los tenga no, digamos, jugando 10 minutos, sino los tiene que tener. Lamine Yamal, que no lo he mencionado, Lamine Yamal, por supuesto. O sea, es que la plantilla del Barça el año que viene, te digo, va a ser muy joven, seguro. Pero también hay un punto positivo en que sea tan Vuelve joven. Eric García también. Hay un punto positivo en que sea tan joven, en que
es mejor para un entrenador nuevo que llega, que sea tan joven, que no esté tan asentada, porque puede hacerlos crecer. Pero es que en España no hay paciencia. Ya, bueno, llama al No hay Musiala, paciencia. lo saca él, lo ayuda a llegar a posiblemente, o sea, la 22-23 que hace Jamal Musiala es precisamente por el crecimiento que tiene en la temporada anterior. Zirkzee es usado de manera regular en rotaciones del Bayern de Hansi Flick en esas temporadas. Chris Richards es el que le pone a jugar y es el que empieza a probarlo incluso de carrilero poniendo centros de titular. O sea, lo metía ahí de titular. Para esto no se cortaba Hansi Flick. ¿Podía haber hecho debutar a más gente? Sí, claro que sí, pero es el Bayern al final y ya en el Bayern las posiciones, o sea, en punta tienes a Lewandowski, entonces si tienes a Lewandowski, pues no vas a poder sobre todo teniendo en cuenta que el Bayern no ha tenido tantos problemas de lesiones. Como por ejemplo el Barça ya ha tenido, o problemas económicos para fichar, el Barça ha tenido que tirar de opciones de la cantera precisamente por eso. El Barça va a tener seguro en el 11 titular 5, 6, 7 complementos de muchísima calidad a los jóvenes que puedan ser titulares o posibles titulares. Pero por ejemplo, si vemos el caso en España del Valencia, Baraja, sin ser un absoluto erudito de la cantera, ni un entrenador que sea distinguido por desarrollar muchísimo el talento joven, sí que vio ahí una cierta materia prima en la temporada pasada, tuvo mucha valentía de meterlos a jugar en una situación crítica para el Valencia a punto de bajar a segunda división, y cuando ha conseguido un poco de estabilidad en el club, estos futbolistas han ido a otro nivel, pero porque son futbolistas con talento. Entonces, yo creo que lo que necesita el Barça es un entrenador, sí, que sepa desarrollar el talento, porque es importante, y sobre todo en un equipo y una cantera como la que tiene el Barça, que tiene mucha materia prima, pero sobre todo un entrenador. Es decir, oye, balones a mí, o sea, las culpas a mí, yo aguanto y el trabajo irá saliendo. Porque si no, lo que va a pasar es que se lo pueden comer enseguida y ese futuro que hay ahí, que se ve que hay, no va a llegar a otro nivel. Entonces, necesita estabilidad el Barça con un entrenador que... Un entrenador en mayúsculas. Y yo te diría que creo que ese puede ser Hansi Flick. Bueno. El último punto, ya para hablar, hablábamos de las lesiones, de que el Barça ha tenido que hacer ahí algún arreglo por cuestiones de jugadores de bajas, ¿no? Marc Guiu, por ejemplo, etcétera. Bueno, el siguiente punto es que yo creo que a través de Hansi Flick, no el propio Hansi Flick, pero a través de la llegada de Hansi Flick y del staff técnico de Hansi Flick, se va a recuperar la mejor condición física del Barça, o la condición física del Barça va a llegar a un nuevo nivel. Impepinable. El tema es que el Bayern tiene ahora mismo al doctor profesor Holger Broich. He visto mucha gracia en España con el tema de doctor profesor. Bueno, es que así se llaman en Alemania, el tema de los catedráticos, ¿vale? Son doctores porque tienen un doctorado y además son profesores por este mismo punto. Pero el tema es que termina contrato en 2024. Vale. Siempre se ha hablado de buena relación con Hansi Flick y es el culpable del buen nivel físico al que llega Robert Lewandowski y de la transformación de León Goretzka o Alphonso Davies. El tema es que el punto más clave de Holger Broich como preparador físico del Bayern es la cuarentena. Llega la cuarentena, drama, increíble. un mes parado, Increíble. tal. Sale el Bayern de la cuarentena y es un equipo que vuela. Sí, me que acuerdo. parece que no ha pasado nada la Champions, y gana la Champions, pero sobradísimo. Bueno, le metió los 8 al Barça, Le metió 8 al los Barça, 7 al Tottenham, etcétera. Sí. Entonces, para entender un poco cómo consigue hacer esto, solo hay que ver un par de datos. Cuando llega la cuarentena, le sacan 4 puntos al Dortmund y en las 8 jornadas posteriores que se juegan a puerta cerrada post cuarentena, hacen un 8 de 8 victorias de locos. y le meten 9 puntos de distancia al Dortmund. Ganan la Pokal 2-4 al Leverkusen y en los 4 partidos que se juegan de Champions le meten 16 goles, entre ellos un 4-1 al Chelsea, un 2-8 al Barça y un 0-3 al Lyon con el 1-0 final al PSG. Además hay que decir que fue el culpable de que Lewandowski consiguiera ese zenit en su carrera justo al final, antes de dejar el Bayern, y a través de hacer algo que se conoce como entrenamientos cruzados. Entrenamientos cruzados es, mientras te preparas físicamente para tu deporte, practicar también otro que tenga algún tipo de similaridad. Ahí está el caso de que Lewandowski escogiera las artes marciales, que le permite la estabilidad, flexibilidad, mayores reflejos, etc. Yo no sé si ha seguido haciendo esto una vez ha llegado al Barça, pero puede ser... TikTok hace, pero no sé si lo hace de verdad. Claro. Puede ser que fuera un mandato de Holger Broich. Sin Holger Broich se hablará mucho de que su mujer, su preparadora física personal, tal. Bueno, no hay nadie como un señor de 50, 60 tacos que te ponga a gritar y te ponga en tu sitio. Y quizá
si vuelve a tener Lewandowski a Holger Broich, podría tener un último arrebato de 2 temporadas a un buen nivel físico. Es quizá mucho pedir, porque quizá Lewandowski, por mucho que quiera Holger Broich, no le puede sacar nada más, pero de Holger Broich sí se beneficiarán todos los demás. Lo que hablábamos de Alejandro Balde. Alejandro Balde puede ser el siguiente Alphonso Davies. Alphonso Davies, cuando llega al Bayern, no es la bestia física No. que se ve a posteriori. Hay muchas fotos, dejaré alguna en pantalla si me acuerdo, del cambio físico a nivel de musculatura Sí, es muy heavy. de Alphonso Davies pre y post llegar Y el de al Goretzka, Bayern. El de Goretzka es el más exagerado. Que Goretzka quizá fue demasiado, porque ahora se ve que su cuerpo no es capaz de soportar su peso. Pero creo que sería un fichaje interesante. Sí, yo creo que sí. O sea, yo sobre el tema Lewandowski insisto que me parece ya una cosa de edad, sobre todo en los movimientos. Se le ve cuando está cerca del área y viene a recibir, a intentar tirarse una pared, no se gira igual de rápido, le cuestan esos movimientos. La esperanza puede ser hacer una temporada parecida a la que hizo Benzema cuando ganó el Balón de Oro, pero me parece que era un futbolista que antes de esa temporada no estaba al nivel que está Lewandowski ahora. Me parece que eso es soñar demasiado. Sí que lo puede mejorar, me parece oportuno. Y luego lo que tú decías, talentos como Pedri, Ferran, Balde. El tema es que intentar conseguir que no vuelva a suceder una Ansu Fati. Exacto, correcto. Lamine Yamal, todos estos futbolistas que sí, obviamente, a poco que se han entrenado con un equipo de primera división han ganado musculatura, pero el fútbol moderno quizás exige un poco más que solo que el mínimo y tener mucho talento, sino es un fútbol muy físico, lo hemos visto, sobre todo el partido del Villarreal fue muy gráfico, o sea, vale que no tiene un pivote al uso el Barça, pero no hay nadie físicamente que pueda coger y hacer una falta o chocar o... le falta un punto muy de preparación física al Barça y yo creo que este es un gran punto. No sé si Flick es la persona adecuada, pero si viniese con el doctor profesor Holger Broich, pues sí que ahí habría un cambio en el Barça, pero no tengo además ninguna duda, eso 100%. Nada, estos son los 7 puntos. ¿Tú crees que Hansi Flick, 1, es el sustituto perfecto para Xavi? Y 2, si crees que es el que va a acabar llegando. Yo creo que quizá, para mí el 1 lo es, o sea, para mí es el sustituto perfecto para Xavi, por todo lo que he comentado. Creo que si Flick no pide mucho dinero, acabará siendo la decisión que escoja Laporta antes que otras, sobre todo porque viene libre y así ya no tienes que negociar. Sí. Pero puede ser que al final el que acabe siendo el entrenador del Barça la temporada que viene es Rafa Márquez. Para mí, el entrenador ideal es Michel. Es un entrenador que esta temporada y la anterior en el Girona ha demostrado que con lo que le den ha sacado el máximo y esto es lo que necesita el Barça literalmente. Un estilo que casa perfectamente con el ADN Barça va a tener mucho crédito, sobre todo si acaba ganando la Liga, pero aunque quedara segundo va a tener muchísimo crédito. Lo único que desarrollar talento joven también. Ha sacado ahora un chaval que lo tenían en el filial húngaro, el Antal que es una locura de central, tiene una pinta brutal. Y lo único que me chirría un poquito de Michel es este tema de ser un entrenador como tal, que él mismo ha reconocido en ruedas de prensa que, oye, no quiero tirar, no quiero ser demasiado optimista, que yo no he salvado todavía un equipo en primera división más que el año pasado y tal. Ahí me falta un poquito, ¿vale? Pero me parece el candidato. No pediría mucho dinero para ir al Barça, esto Laporta lo valora mucho. Hay que negociar con el Manchester City. Pero si a mí me preguntas los 3 más probables, yo te diría el más probable, Rafa Márquez. Es que aquí la economía impera, o sea, esto es así. El más probable, Rafa Márquez. A partir de ahí, te diría así. Hansi Flick y el entrenador de Lamberes, Thiago Motta, creo que es. No, Thiago Motta es el del Bolonia. Sí. Van Bommel. Van Bommel. Ya, el tema de Van Bommel es que Van Bommel en la Bundesliga fue un puto. Van Bommel es fracaso, la oportunidad para él. Se le cuadra un relato al Barça porque jugó. Pero es que Van Bommel es repetir la de Xavi. Pero, o sea, es repetir la de Xavi. Sí. Porque es un entrenador que no. Estoy de acuerdo. Van Bommel es un entrenador perfecto para un Amberes. Porque fue al Wolfsburg, que no es ni el Dortmund, sin querer yo faltar al respeto al Wolfsburg, pero era un equipo que peleaba por entrar en Champions y se derritió como si fuera un azucarillo. Xavi venía de Qatar, ¿eh? Claro, vale, pero es que. O sea, no me parece. O sea, pero Van Bommel, te compro antes a Thiago Motta. Sí, pero Van Bommel ha tenido influencia de varios entrenadores, ha estado entrenando un equipo que ha estado en Champions esta temporada. No es la oportunidad de su vida para él y, digamos, no tiene ADN Barça, pero ha jugado en el Barça. Yo creo que le encajarían muchas piezas a Laporta. Y para mí el tercero ya sí que sería Hansi Flick. O
O sea, yo creo que estaría ahí. Estos tres van a ser los realistas. Por mucho que suenen Imanol, Klopp, De Chervi, No hay dinero, Mitchell. no hay O sea, dinero, De no hay Chervi es dinero. el perfecto. Es que sí, De Pero- Chervi, pero De Chervi De es el Chervi- perfecto, pero es que De Chervi hay una cosa que lo hace ser menos perfecto que Hansi Flick, que es que para quitar a De Chervi tienes que pagar a De Chervi y pagar al Brighton 10 millones de libras. Y una cosa, yo veo a De Chervi un tío inteligente y él sabía, yo creo, cuando ficha por el Brighton, que está en un contexto muy favorable y sabe, a poco que lea algo de prensa internacional, el contexto del Barça. Entonces, Y sabe por que se mucho le que está sea el relacionando- Barça... Y sabe que se le está relacionando también con el Liverpool Claro. y sobre todo Es decir, Guardiola ya ha dicho... si no Guardiola- tuviera para elegir, te diría, hombre, es su gran oportunidad, lleva un año en el Brighton, igual ese tren no vuelve a pasar, pero es que va a tener para elegir. Entonces, Suena el Liverpool y Guardiola ya ha dicho que es sí, lo he el escuchado. sustituto perfecto, Es el sustituto perfecto. para él Entonces, en el Manchester City. Entonces, ¿es bueno, el perfecto? Sí. Por ejemplo, García Pimienta sería otro perfecto, sí. Pero claro, también salió se fue- tan se mal fue del mucho. Barça que justamente Laporta no es un tío rencoroso, ¿no? Que enseguida sería capaz de llamarle, reconciliarlo y tal. Pero yo creo que García Pimienta está un poco en lo mismo de Flick, o sea, de Chervi, pero un escalón menos. Es decir, estoy demostrando lo gran entrenador que soy en un sitio donde me han dado muchísima continuidad y muchísima confianza. Cuando el equipo casi se le cae el año pasado para ascender, lo ratifican y acaba ascendiendo. Y ahora va a tener, si concluye esta temporada como está haciendo con Las Palmas y luego se hace otra, por ejemplo, va a tener banquillos ya como Sevillas, Villarreales y demás, o Betis, Valencia, para decir, voy a hacer un proyecto un poco más grande, o incluso a nivel internacional. Entonces, yo te digo, para mí los tres candidatos son esos: Rafa Márquez, Hansi Flick y Van Bommel. Yo creo que va a estar entre esos tres. bueno, déjanos en comentarios cuáles crees que son los tres candidatos favoritos o los tres que crees que van a salir. Acuérdate de seguir aquí a Javi Nacher en todas sus redes sociales. También suscríbete al canal de A Bote Pronto. Muy importante. A Bote Pronto. Muy importante. A mí A Bote Pronto no se me vienen mejores canales de fútbol español No los hay. en YouTube. No, No lo los hay. hay. No. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Nos hemos cascado un vídeo de prácticamente 3/4 de hora. 43 minutos. 43 minutos, sí, pero metiéndole intro, tal, no sé qué. Bueno, Serán 40. Nada, muchas gracias por estar al otro lado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.